Claro, sí. Ok, vamos a estar viendo Génesis capítulo 19 a partir del versículo 23. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice así, dice, el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor, desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras de él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo, y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo, y le llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Ok, el día de hoy tenemos nosotros de tema el juicio de Dios. Y tengo que destacar bien importante que este tema está resonando a través de todo este capítulo y resuena también en el resto de las escrituras. Y esto se sucede muy a menudo que nos encontramos nosotros leyendo la palabra y nos encontramos con este tema. Pero algo que también sucede muy seguido es que nosotros, aún siendo cristianos y aún conscientes de la importancia que tiene, solemos nosotros evadir estos temas. De hecho, en la iglesia actual, la del día de hoy, existen muchas que suelen olvidar por completo el juicio de Dios. Lo olvidan tanto porque enfatizan ellos con razón, enfatizan el amor y la gracia de Dios, pero las colocan en un lugar que comienza a ser incorrecto de tal forma que por el amor y la gracia dejan de observar también esta doctrina tan importante que es el juicio de Dios. Entonces, si podríamos ser nosotros realistas, sí diríamos probablemente que la doctrina más olvidada por el cristiano el día de hoy es el juicio de Dios, ¿sí? Porque tiende a quedar completamente eclipsada. Ahora, la idea es que nosotros veamos que existe y que está de forma constante. Que hagamos nosotros pasajes como Romanos capítulo 2, versículo 6, que dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces tenemos que esta es una verdad universal que tiene que llegar absolutamente a todas las personas. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, decía Romanos capítulo 2, versículo 6. O sea, nosotros estamos hablando que ninguna persona queda excluida de esto. Y por tanto, ninguna persona debería estar excluida de conocer acerca de este juicio tan grande de Dios. De hecho, en la Escritura se nos dice que ya todos lo conocen. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 2 también se nos menciona, y en el capítulo 1 también, se nos menciona que Dios ya ha implantado este conocimiento, pero que por el pecado que tienen las personas, solemos nosotros apartarlo, oscurecerlo, ¿sí? Se nos dice a nosotros en la palabra que tenemos el temor de la muerte.
de forma constante, ¿sí? Dios nos rescata de ese temor a través de Cristo, pero está de forma constante ese temor. ¿Y por qué es eso? Porque sabemos que hay un juicio de parte de Dios, pero el hombre quiere evadir pensar en esto. Si pudiera él, ignoraría por completo el pensar acerca del juicio de Dios, ¿ok? Entonces tú y yo tenemos que recordar eso. Tenemos que recordar que Dios, mientras que también es aquel que dice que de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo, también se nos dice que Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sí? Entonces, tenemos que recordar nosotros de forma constante esto. Ahora, lo que vamos a hacer con este pasaje, Génesis 19, es que vamos a estar observando estos recordatorios a través de testimonios, porque estos versículos que acabamos de leer, si notan, tienen una gran cantidad de personajes y cada uno de estos personajes nos dicen algo acerca del juicio de Dios. Por ejemplo, tenemos el testimonio de los incrédulos aquí, porque observamos nosotros qué es lo que sucede con Sodoma y con Gomorra. Y observamos eso y se recuerda de forma constante a través de toda la escritura qué es lo que sucede con Sodoma y con Gomorra, de manera que se dice en Judas capítulo 7, ese versículo lo leímos, capítulo 7, perdón, versículo 7, ese versículo lo leímos hace unas semanas, se nos decía que Sodoma y Gomorra son un ejemplo del juicio de Dios. ¿Ok? Entonces, está el testimonio de los incrédulos, Sodoma y Gomorra. ¿Ok? También está el testimonio de los creyentes, el testimonio de los creyentes. Observamos nosotros que uno de los personajes que están aquí, salen en estos versículos, es Abraham. Y la forma en la que Abraham reacciona a este juicio de parte de Dios también nos tiene que enseñar algo a nosotros. Y está finalmente el testimonio de la familia de Lot. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en esta sesión es que vamos a observar el testimonio de los incrédulos y el testimonio de los creyentes. Y para la siguiente, vamos a observar nosotros el testimonio de la familia de Lot, que eso es su esposa, sus dos hijas y él. ¿Sí? Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en Sodoma y Gomorra y nos vamos a concentrar en Abraham y la próxima semana nos movemos a la familia de Lot, ¿va? Pero lo que quiero que noten es que todas estas personas nos dicen algo acerca del juicio de Dios, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el testimonio de los incrédulos. ¿Qué nos dice a nosotros lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? ¿Ok? Acerca del juicio de Dios. ¿Ok? Nos dice lo siguiente. Nos dice que el juicio de Dios es seguro, es repentino, es severo. Eso es lo que nos dice este, este pasaje acerca del juicio de Dios. ¿Ok? Vamos a observarlo dentro de la escritura para que noten. ¿Ok? Se nos dice que el testimonio de Dios es seguro. ¿Ok? Porque cuando está hablando aquí en este pasaje, nos está contando acerca de un juicio que sucedió. Y se nos está diciendo a nosotros que sucedió a través de hechos físicos. Noten, por ejemplo, versículo 23, el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ahí nos está marcando el tiempo. ¿En qué momento sucedió este juicio de parte de Dios? Al amanecer. ¿Sí? Versículo 24, entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cómo sucedió este juicio? Fue y llovió azufre y llovió fuego. Unos versículos después se nos dice en el versículo 28, dirigió la vista Abraham hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Entonces se nos está diciendo, cuando sucedió esta lluvia de azufre y de fuego, fue y se creó dentro de esta ciudad un humo que ascendía hasta el cielo de vuelta. Entonces está diciéndonos, todo esto sucedió. Son hechos que sucedieron. Por eso, de forma constante, Jesucristo va y recuerda esto, ¿no? Y nos dice que nosotros miremos atrás y aprendamos acerca de Sodoma y Gomorra, porque tenemos que aprender nosotros aquí que el juicio de parte de Dios no es algo abstracto, no es como que sea simplemente una imaginación, sino que es algo que es una realidad definida, que está basada en la misma naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio depende de que Dios es santo y justo. Si Dios es santo y justo, entonces es seguro que Él va a juzgar.
Hay muchas personas que les gusta evadir esto y les gusta decir básicamente, no va a haber ningún juicio. Hay comediantes que de forma constante van y hablan en contra de Dios y después de eso se burlan diciendo, vean, no sucedió ningún juicio, no he caído muerto, no ha habido ningún rayo que me dé. Y estas personas están cayendo en un error por completo, porque ellos están confundiendo el hecho de que este juicio sea con paciencia a el hecho de que este juicio no sea real. O sea, ellos van y dicen, el hecho de que Dios esté teniendo paciencia el día de hoy y no esté juzgando, significa que no es real este juicio. Pero es un error tremendo. Dios está teniendo paciencia, pero está teniendo paciencia justamente porque el juicio es tan grande y es seguro que va a suceder. Si este juicio va a venir, Dios va y nos ofrece días, años, vidas enteras a personas para que vayan y le conozcan y se arrepientan y lleguen a sus pies, pero no es porque no vaya a venir. Entonces tienen que recordar esto. Se pueden acercarse a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos anuncia esta realidad. Hay muchos que van a estar diciendo acerca del juicio, no va a venir, pero van a estar diciéndolo cuando en realidad lo que deberían estar pensando es, Dios está siendo muy paciente con todos nosotros. ¿Sí? No es que no vaya a venir, es que está siendo muy paciente el día de hoy, porque quiere que las personas sean salvas. Se nos dice en segunda de Timoteo, mientras van buscando el de segunda de Pedro, se nos dice en segunda de Timoteo que Dios es uno solo y que quiere que todas las personas lleguen a la salvación. ¿Sí? Como que se fue la luz, entonces espero que todavía siga conectado. ¿Cuál? Sí, creo que sí. Sí siguen ahí, ¿verdad? Sí, Ok. amigo, aquí está todo bien. Perfecto. Sí, como que se fue un segundito, pero sí, bien cortito. Pero bueno, segunda de Pedro 3:9 dice esto. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza. Dice, no se tarda en cumplir. ¿Cuál es la promesa? La promesa del juicio. Porque dice, algunos van y agarran esto y dicen, no va a suceder. Sino más bien dice el versículo, es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces no hay que confundirlo. El juicio de Dios es seguro, va a pasar. ¿Sí? Dice John Owen, la justicia de Dios es inseparable de su naturaleza, así que la certeza de su juicio es tan segura como su mismo ser. O sea, si Dios existe, va a haber un juicio. Es inseparable, es inconcebible que no lo haya, porque Dios es santo y justo. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos dice aquí este pasaje es que el juicio de Dios es seguro. Tras todos los pecados de Sodoma y de Gomorra, Dios fue y pagó. Y el día de hoy, en todos los pecados que hay dentro de este mundo, Dios va a venir y va a pagar. ¿Ok? Segunda cosa que nos dice este testimonio de los incrédulos. Nos dice también que el juicio de Dios es repentino. El juicio de Dios es repentino. ¿Qué significa eso? Puede suceder en cualquier instante. Puede venir el mismo día de hoy. Puede suceder antes de que termine yo esta frase. Nosotros no sabemos cuándo va a suceder. Nadie en esta tierra lo sabe. ¿Sí? Puede suceder de forma repentina. Y lo que nos cuenta aquí en este caso, este pasaje, es que noten, Sodoma, Gomorra, el juicio llegó así. Para ellos sucedió como de la nada. Ellos tuvieron varios años, muchos años, y no sabían en qué momento iba a suceder, pero iba a suceder. Y los iba a agarrar por sorpresa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Dios? Lo hace para que tú y yo nos pongamos a actuar desde el día de hoy. Si ya puede suceder el día de hoy, ¿cómo nos va a encontrar nuestro Dios? ¿Nos va a encontrar nosotros trabajando, actuando para la obra o nos va a encontrar sumergidos en pecado? ¿Sí? Entonces no tenemos que confundir nosotros tampoco el hecho de que haya paciencia con que no pueda suceder de forma repentina este juicio de parte de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 44. Ya nos está hablando acerca del juicio venidero. Y en este caso, en Mateo 24:44, Jesucristo está hablando y dice, ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan,
vendrá el Hijo del Hombre. O sea, estén preparados, porque puede suceder en cualquier momento. Es a la hora que no piensan. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, aparece esta misma idea, se los voy a pasar en el chat. Dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? Sigiloso. Se oculta en las sombras. No anuncia su llegada, sino que va y actúa sorpresivamente, ¿sí? Porque el elemento que tiene este ladrón es justo eso, que nadie sabe que él viene, ¿sí? Entonces aquí el juicio de parte de Dios viene de esa forma repentina. Nosotros por eso estamos como expuestos en todo momento a esta destrucción repentina. Tú y yo no sabemos, podría suceder en este mismo instante. ¿Y qué va a suceder entonces con nosotros si sucede ahorita? ¿Cómo nos va a encontrar Dios otra vez? ¿Sí? Jonathan Edwards, un predicador que a mí me agrada mucho, él predicó alguna vez un tema que se tituló Pecadores en las manos de un Dios airado, ¿sí? De un Dios airado. Y este tema se concentraba básicamente en esta idea. Dios puede llegar en cualquier momento. Si no ha llegado a juzgar el día de hoy, es porque le está extendiendo su gracia. Pero puede suceder con tu vida, que en este mismo instante Él te quite esa vida, te lleve a la tumba y entonces el juicio de parte de Dios. ¿Sí? Dice en su prédica, estamos expuestos en todo momento a una destrucción repentina e inesperada, así como quien camina por lugares resbaladizos está expuesto a caer en todo momento. Aquí él va e imagina una persona que está caminando después de una lluvia pesada. Está caminando en la tierra y ustedes saben cómo se pone la tierra cuando llueve, se pone como lodo, ¿no? Y tú puedes caerte en cualquier momento. Puedes estar pensando que tú estás yendo con cuidado y de repente así de la nada te sorprende y te resbalas y te caes, ¿sí? Así están todas las personas en toda la tierra. Están expuestas de forma constante a una destrucción repentina, como una persona que camina por un lodo. Puede caerse en cualquier instante, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que darnos cuenta de eso. Esta destrucción podría suceder en cualquier momento. Y entonces vamos y le hablamos a las personas y les decimos, sábete que el juicio de Dios es seguro, va a pasar y puede suceder en cualquier instante, ¿sí? ¿Cómo vas a responder el día de hoy? ¿Va? Básicamente es la idea. Tercero, este juicio de Dios además se nos muestra que es severo, severo, ¿ok? Vamos a ver esas dos en el pasaje. Perdón, vamos a ver qué es severo en el pasaje. Chequen, Génesis capítulo 19 y noten la forma en la que nos habla este, sobre este juicio. Noten, dice el versículo 24. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego, dice. O sea, noten, azufre y fuego, ¿sí? No fue Dios y simplemente les quitó la vida, sino que fue Dios e hizo que lloviera azufre y fuego, que ellos sufrieran, ¿sí? Un fuego, que estaba tipificando, o sea, haciendo una imagen del juicio venidero. Cuando lleguen al juicio venidero, va a haber un lago de fuego. Dice Jesucristo acerca de este fuego, es un fuego que no se apaga. Dice Jesucristo acerca de estos momentos de juicio de parte de Dios, dice que ahí está el crujir de dientes, que está haciendo referencia a esa desesperación que tienen todas las personas que están dentro de este juicio. Porque cuando tú vas y te desesperas, vas y empiezas a apretar tus dientes de forma severa, ¿sí? Nos está diciendo a nosotros básicamente, este juicio no es algo ligero, ¿sí? Es un fuego eterno de parte de Dios, es todo tipo de sufrimiento, todo tipo de lágrima, todo tipo de desesperación, ¿sí? Génesis 19, sigo viendo el pasaje. Noten que esto se reitera una y otra vez, ¿no? Versículo 28, ya lo leímos. El humo ascendía de la tierra como el humo de un horno, esas últimas palabras, el humo de un horno, ¿sí? O sea, estamos hablando nosotros que era como el interior de un horno en ese lugar.
No sé si ustedes se han acercado alguna vez a un horno, pero se siente caliente desde lejos, ¿sí? Y puede ser un horno muy pequeño y aún así se siente grandemente caliente. Nosotros tenemos aquí una estufa que tiene un horno y cuando vamos y abrimos ese horno y está calentando, tú no puedes acercarte prácticamente nada sin estar sintiendo ya ese calor que hace que te empiece a doler a ti la cabeza, ¿no? Este, tú vas y tienes que actuar todo con cuidado porque vas y tocas algo e inmediatamente te quemas. Y estamos hablando de un hornito, ¿no? Y aquí estamos hablando de una ciudad entera que estaba como un horno, ¿sí? Y en el momento del juicio final, estamos hablando nosotros de un horno hecho para poder tener a miles de millones de personas, ¿sí? Entonces, noten eso. Versículo 29. Otra vez, ¿qué tan severo es este juicio? Dios destruyó las ciudades del valle. ¿Ok? Quiero que noten algo ahí, porque esta es la parte que nos dice por qué es tan severo este juicio. ¿Ok? ¿Qué nos dice que va a ser tan grande y pesado este juicio? Que viene de parte de Dios. Dios, dice, destruyó. ¿Sí? Eso, esas palabras deberían de ser las que más hicieran que nos temiera nuestros corazones. Porque no estamos hablando del juicio de un juzgado que nos puede meter a nosotros a la cárcel. No estamos hablando del juicio que se hacía en la antigüedad, que les cortaban la cabeza. No estamos hablando del juicio de una persona que te odia y quiere asesinarte y entonces te tortura. No, estamos hablando nosotros del Dios santo, justo, vivo, bueno, que va a juzgar. Y muchas personas piensan que porque dije ahorita bueno, y ellos pensando acerca de esto, van y dicen, entonces no debería temer yo en lo absoluto, ¿no? Porque no es posible que Dios vaya y juzgue. Tienen esta idea de Dios que dicen básicamente eso es lo que más nos trae a nosotros, una comodidad y un reconforte, ¿no? Saber que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios no juzga. Van y dicen estas personas, ¿no? Pero qué equivocado está, ¿no? Porque eso no es lo que nos está mostrando aquí. Aquí nos está diciendo Dios destruyó. Se nos dice dentro de la palabra en Hebreos capítulo 10 versículo 31, se los leo yo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es la parte más pesada del juicio, que uno se encuentra en las manos de Dios. Pero no son las manos de cuidado de las que nos habla Juan capítulo 10. Son las manos de juicio de parte de Dios. Por eso dice, horrenda cosa, ¿sí? Es caer en las manos del Dios vivo. Nos dice también en la palabra, por eso, que tú y yo deberíamos de concentrarnos en no solamente amar a Dios, no solamente ser reverentes con Dios, sino también temer a Dios, ¿sí? Dice en la palabra, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿De quién está hablando? De Dios, ¿sí? Está diciendo, teman, ¿sí? Teman más de lo que teman aquel que puede matarlos. ¿Por qué? Porque el que puede matarlos se queda ahí, puede destruir su cuerpo. El que puede hacerles algo en esta vida va a poder destruir quizás unas emociones, pueden destruir unos sentimientos, pero hasta ahí se quedan. Pero Dios puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Entonces, ¿a quién deberíamos de temer nosotros? ¿Sí? Tú y yo deberíamos darnos cuenta que eso es lo más terrible del juicio. Entonces, cuando tú y yo vamos y pensamos en este juicio de parte de Dios, debemos de pensar que es extremadamente severo. No hay algo ligero acerca de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Ahorita que me acuerdo, estaba pensando cuando estaba escribiendo el bosquejo, hay una película que vi hace unos años que era acerca del Éxodo. No sé si la habrán visto, con Christian Bale. Entonces él actúa como Moisés, ¿no? Va y saca a los israelitas y los lleva en dirección hacia la tierra prometida, ¿no? Esta película va y nos cuenta todo este libro del Éxodo. Y se observan las plagas, que es una parte del juicio de Dios. Cuando lleguemos allí, vas a estar observando que también estas plagas tipifican este juicio, ¿no? Pero cuando va y habla de todas estas plagas, como el director no es creyente, él fue y dijo acerca de estas plagas, quise decir con cada una de estas plagas
que pudo haber sucedido de forma natural. O sea, que pudo haber sido algo que sucedió sin la mano de Dios, prácticamente. O sea, todas estas plagas las coloqué de tal forma que tuvieran una explicación lógica, cimentada en la naturaleza, dice él. ¿Sí? Noten lo que estaba haciendo, ¿eh? Porque lo que estaba haciendo era que iba y separaba el hecho de que lo juzgara Dios a que fuera de la parte natural, ¿sí? Y más bien lo que tenía que estar diciendo él era, quiero que se notara que era algo milagroso, porque quiero que noten el poder que tiene Dios y el poder que emplea entonces para juzgar, ¿sí? Y recordar entonces, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, ¿ok? Entonces la forma en la que tú y yo tenemos que sentirnos acerca de esto. Ahora, puede ser que en este momento no entendamos nosotros del todo, que tú y yo quizás no estamos tan familiarizados con este concepto de Dios, ¿no? Y va y nos perturba porque tú y yo tenemos una imagen de Dios como un Dios increíblemente bueno y lleno de amor. Y lo que quiero decirles ahí al respecto es que aquí no hay ninguna separación. No son como dos lados de Dios, ¿ok? Porque ese es un error que cometemos a veces, no separarlos de tal forma que digamos, de un lado tenemos el amor de Dios, del otro lado tenemos la justicia de Dios. Pero es un error, ¿sí? Más bien están unidos y de forma constante aparecen unidos dentro de la palabra. Por eso si tú vas y checas Éxodo capítulo 34, se pueden acérquense ahí, Éxodo capítulo 34, cuando Dios va y se presenta delante de Moisés, él en este pasaje va y dice como una descripción acerca de él, no es su primer encuentro, me refiero a que se describe a sí mismo, con que se presenta, ¿ok? Se presenta delante de Moisés y dice las siguientes palabras. Chequen. Éxodo 34, versículo 6. Dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Noten aquí, Dios va a proclamar quién es él. Y noten qué es lo que dice. Dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. ¿De qué nos está hablando eso? Nos está hablando acerca del amor de Dios, ¿no? Nos está hablando acerca de su misericordia. Nos está hablando acerca de cómo es que Él es un Dios lleno de perdón. ¿Sí? Versículo 7 continúa con esta idea, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y luego va y nos anuncia también la justicia de Dios. Nos anuncia también el juicio de Dios. Pero noten cómo es que no lo separa, ¿no? En esta descripción vienen unidos. Dios se está presentando y se presenta con los dos unidos sin ninguna clase de problema para él, ¿sí? Y va y dice, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Notan? O sea, para Dios esto no es conflictivo. Para nosotros lo suele ser, porque tendemos a separar estos dos atributos. Tendemos a separar el amor, y el amor no tiene nada que ver con el juicio, y el juicio no tiene nada que ver con el amor. Tenemos que darnos cuenta que están unidos. Una de las formas más sencillas de observar que están unidos es simplemente esta. Observar que por amor es que se busca el juicio. ¿Ok? Por amor es que se busca el juicio. Ejemplo, Dios va y llama a los creyentes y juzga a los que lo persiguen. Si persiguen a los creyentes, por amor a los creyentes va a juzgar a los que los persiguen. ¿Sí? Dios va y llama la creación. Entonces va a juzgar a aquellas personas que van en contra de la creación. Dios va y llama la rectitud. Y entonces va a juzgar a todas las personas que van en contra de la rectitud, de todo lo que es bueno. ¿Sí? Dios va y llama, y este es por sobre todas las cosas, ama su gloria. Y entonces va a juzgar a todas las personas que tienen por menos la gloria de Dios. Todas las personas que no piensan que hay un Dios, que van y abandonan cualquier idea de rendirle adoración, cualquier idea de vivir para Él, y entonces Dios va a juzgar a cada una de estas personas. ¿Sí? Entonces noten ahí, el motivo del juicio es el amor, en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, si no lo entendemos el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos en oración a Dios, decirle ayúdanos a entender. Y tenemos que ser reconfortados con frases como esta. Thomas Watson, hablando acerca de esto, dice, la venganza de Dios y sus flechas están más allá de nuestro entendimiento.
pero su justicia nunca será injusta. O sea, noten cómo es que eso nos puede traer paz. Porque aquí se está diciendo, el juicio de Dios va más allá de lo que entendemos. Pero sabemos nosotros que si Dios lo hace por buenas razones. Hay una justificación ahí, ¿ok? Y esa va más allá de nuestra justicia, es la justicia de Dios. Va. Entonces, vamos a recordar eso, ¿va? Y ahora sí, regresemos a la idea. Entonces, el juicio de Dios es completamente severo. Ahora, la idea es que tú y yo sepamos que tenemos dos lados para estar en este juicio, ¿no? Podemos estar del lado de los justos o podemos estar nosotros del lado de los impíos. Y sí, es la puerta. Denme 2 segundos, hermanos. Nada más es que están tocando la puerta. Listo, hermanos. Ahora sí, ya, regresamos, ¿va? Entonces, la parte importante es básicamente como dónde nos vamos a encontrar. Entonces, les dejo yo una pregunta bien, bien importante para que cada uno de nosotros considere. ¿Dónde estarás tú en el juicio de Dios? ¿Ok? ¿Dónde estarás tú en el juicio de Dios? ¿Te encontrarás del lado de las ovejas o te encontrarás del lado de los cabritos? ¿Ok? Y para saber nosotros eso, básicamente tenemos que considerar algo que tiene que estar en nuestros corazones de forma constante. Se los voy a decir en las palabras de John Owen. John Owen, hablando acerca del juicio, advirtió en alguna ocasión, no hay muerte del pecado sin la muerte de Cristo. O sea, ahí nos está diciendo lo que separa los dos. Si tú y yo vamos a tener muerte del pecado y por lo mismo muerte de cualquier culpa, de cualquier juicio de parte de este pecado, lo que necesitamos es encontrarnos unidos a la muerte de Cristo. Necesitamos nosotros saber cuál es el Evangelio. Y cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, que es hacer nuestra esperanza, que nosotros escuchemos que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y decir, yo me encuentro entre esos pecadores. Escuchar que Jesucristo vino al mundo a salvar a los que se encontraban enfermos, no a los que se encontraban sanos, y decirnos, yo me encuentro como entre esos enfermos. Pero si Dios vaya, actúa en mi vida, Él me puede conceder el ser sano, ¿sí? Decir, por la cruz y por ese acto únicamente, porque en ese lugar fue derramada la ira de Dios para ser juzgada. Por eso, yo el día de hoy puedo decir que tengo vida. Y el día de hoy puedo decir, a mí me espera encontrarme del lado de los justos. Es bien importante hacer eso. Si alguna persona aquí no ha hecho no ha creído más bien en este mensaje, no ha confesado en su corazón que Jesucristo es su salvación, su única esperanza, entonces tiene que hacerlo el día de hoy. ¿Sí? Y hermanos, van a estar teniendo que decirles también esto a todas las personas que encuentren, a las personas que se llaman cristianas y a las que no, ¿sí? A las personas que se llaman cristianas porque podrían estarse engañando y pensando que en verdad se encuentran en esta salvación cuando no lo están. Y a las personas que no son cristianas, porque ellos necesitan recurrir, como todos nosotros, a esta única salvación, ¿sí? Necesitamos recordar nosotros que cómo recibe alguien el Evangelio es lo que va a ser una de las herramientas de juicio, ¿sí? Si tú recibes el Evangelio y llega a tu corazón, vas a ser juzgado bien. Pero si no, se nos dice en la palabra de parte de Jesucristo, hablando, dice, en verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Ahí Jesucristo está referenciando una ciudad donde rechazaran a los apóstoles,
predicando. Está pensando en una ciudad que va y escucha el mensaje de esperanza y de salvación y lo rechaza. Esto sucede muy a menudo. Pero por eso es lo que tú y yo tenemos que hacer es cuando les prediquemos a estas personas, vamos a tener que decirles con toda la compasión de nuestro corazón, por favor, escucha. Vamos a tener que decirles, no te apresures a responder si vas a negar. Apresúrate a responder que sí. Apresúrate a responder que esta es tu esperanza. ¿Va? Entonces, hermanos, es lo que nos tiene que enseñar el testimonio de los incrédulos acerca del juicio de Dios. ¿Ok? Estoy pensando si nos movemos al siguiente. Si soy bien honesto. O si ya nos esperamos para la próxima semana, que sería el testimonio de los creyentes. Este, sí, yo creo que ya la próxima, porque sí, ya, sí, pero bueno, entonces ya dejamos para la próxima semana los siguientes testimonios. Les voy a recordar nada más qué es lo que vimos, ¿va? Para que tengan bien la idea cimentada y que procuremos orar nosotros sobre este conocimiento, ¿va? Lo que estamos observando ahorita, básicamente, es que Dios colocó estos juicios para que nos pusiéramos a pensar sobre su juicio final. O sea, Dios colocó esos pequeños juicios en la historia, a través de toda la historia y en su palabra, para que tú y yo nos pusiéramos a pensar en el juicio final. ¿Ok? Y lo que tenemos que pensar aquí, nosotros, es que este juicio es seguro, que va a venir de parte de Dios. Va a ser un juicio repentino. ¿Por qué? Porque va a agarrar a todos como ladrón. Nadie va a estar diciendo va a suceder en este mismo instante, cuando vaya a pasar. Muchas personas van a estar pensando, todavía tengo 30 años de vida, todavía tengo 60 años por delante. En cualquier momento voy a poder arrepentirme y regresar a Dios. ¿Sí? Y eso va a ser una mentira total. ¿Por qué? Porque va a ser un juicio repentino de parte de Dios. Va a ser un juicio que aparte de eso va a ser severo. Y entonces si tú y yo conocemos en verdad el poder de Dios y la severidad con la que puede actuar Él, tenemos que entonces pensar, necesito una salida, necesito una esperanza. ¿Sí? Dios está obrando completamente bien cuando juzga y lo va a hacer en un nivel apropiado. Pero ese nivel apropiado que tú y yo merecemos, ¿qué crees? No es nada bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si tú y yo hemos pecado, pues no merecemos nada menos que muerte. Y esa parte de muerte no nos está hablando acerca sencillamente de que dejes de respirar. Nos está hablando acerca de la muerte eterna, del lago de fuego, del crujir y el rechinar de dientes, de el fuego que no se apaga, ¿sí? Nos está hablando a nosotros del Gehenna, el infierno, ¿sí? Que es el peor lugar en el que nos podríamos encontrar. Pero gracias a Dios, que es misericordioso, Él ha provisto una salida. Entonces, si tú y yo queremos esa salida, lo que tenemos que observar nosotros es que este ejemplo de la ciudad de Sodoma y de Gomorra nos tiene que aterrar en nuestros corazones, llevar a los pies de Cristo y agradecer grandemente porque Él fue el que tomó todo eso. ¿Sí? Entonces, hermanos, ese es el resumen del día de hoy. Vamos a terminar orando. ¿Va? ¿Les parece? Padre, gracias porque tú nos hablas en tu escritura y porque tú nos muestras que en verdad este juicio que se aproxima es real. Ayúdanos a que sintamos en nuestros corazones la realidad que tiene este juicio, que no cedamos ante la cultura que va y nos dice que dejemos de hablar de esto, que dejemos de pensar o dejemos de sentir cualquier idea real acerca del infierno. Ayúdanos a no ceder ante esta cultura que va y toma el infierno como una idea de ficción y la empieza a colocar en películas, en series, en música como un simple invento humano. Ayúdanos a observar más bien que esto viene de parte tuya, que es tu justicia, tu amor, tu santidad expresada, porque tú amas en verdad la bondad, tú amas en verdad tu gloria. Ayúdanos a pensar entonces que no podemos escapar nosotros de este juicio por nosotros mismos y rendir nuestros corazones al Señor Jesucristo, porque Él se entregó para que no pasáramos por este juicio, para que más bien en vez de eso tuviéramos nosotros una herencia
incorruptible, inmarcesible, una herencia eterna, el estar con Él, contigo, Padre, una eternidad entera. Ayúdanos a depender de Él y que nuestros corazones sean movidos a tener siempre nuestra esperanza en Cristo. Que agradezcamos nosotros porque todo lo que sucede en esta vida ya no importa cuando sabemos que nos espera una gloria eterna. Padre, que eso nos dé esperanza en cualquier situación en este momento, en cualquier dificultad, que podamos nosotros sentirnos afortunados porque somos de aquellos que salieron de Sodoma y de Gomorra y están en dirección hacia la tierra prometida. Padre, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, hermanos.